hace énfasis en unos capítulos que nos parecen bastante importantes porque además de que han sido construidos con las organizaciones, colectivos, defensores y defensoras de derechos humanos que han participado en los talleres, pues tienen, digamos, bastante énfasis en lo que se entiende por desinformación, las herramientas y buenas prácticas que también nosotros hemos podido evidenciar a nivel mundial, regional y nacional. En el capítulo 1, básicamente empezamos con las nociones básicas de la desinformación, como les había mencionado, y podemos identificar que muchas veces se confunden las fake news con la desinformación, que después de haber investigado, porque nosotros igual hemos tenido que investigar mucho para redactar la guía y para los talleres y demás, después de investigar hemos podido identificar que no es lo mismo, ¿no? Que dentro del sistema de lo que es la desinformación tenemos que identificar 3 tipos de trastornos de información, ¿no? En principio, la información errónea, que es una información falsa, pero que no fue creada con la intención de hacer o de crear o causar daño. La mala información, que es una información real que se utiliza para dañar, y la desinformación, que se forma conjuncionando las dos anteriores, ¿no? Que es una información falsa y que ha sido creada deliberadamente con el objetivo de dañar o generar confusión en las personas a las que llegan, ¿no? Entonces, entre estas 3 categorías podemos identificar que lo que diferencia, digamos, estas 3 categorías es la intencionalidad de la gente que difunde esta información. Bueno, después tenemos las categorías de desinformación que hemos identificado, que son 7, que las voy a pasar muy rápido, que está la sátira o parodia, la conexión falsa, el contenido engañoso, contexto falso, contenido impostor, contenido manipulado, y llegando al último grado de afectación o la desinformación más grave, que es el contenido fabricado, específicamente que es 100% falso y ha sido diseñado con el objetivo de engañar o dañar a un determinado grupo de población, un país, puede ser un partido político en contextos electorales. En cuanto a la estructura, digamos, para que se pueda difundir la desinformación, se puede identificar el agente o los agentes, los mensajes y la audiencia como tal. Y de esto sale las fases de la desinformación en las que podemos encontrar la creación del mensaje, la producción del mensaje, la distribución y la reproducción. Entonces, es bastante completo el primer capítulo y como les invito a leer en los textos que les hemos entregado, ahí ustedes van a poder evidenciar todo esto de manera más detallada. En el capítulo 2, que hemos abordado la libertad de expresión y la desinformación, está básicamente un análisis de lo que es el derecho a la libertad de expresión, cómo la desinformación también afecta el derecho a la libertad de expresión, las limitaciones que han sido establecidas por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para limitar la libertad de expresión en base al test tripartito, que está bastante desarrollado en el capítulo y que también les invitamos a leer, considerando que, en algunos países se ha visto iniciativas de poder restringir la libertad de expresión como método de frenar la desinformación, lo cual es totalmente erróneo y además arbitrario, considerando la libertad de expresión como un derecho fundamental para también garantizar el Estado democrático de derecho, ¿no? Después, ya en el tercer capítulo, como les había mencionado, tenemos las afectaciones a los derechos que hemos podido identificar en base a los talleres que hemos desarrollado con las organizaciones, colectivos y defensores y defensoras de derechos humanos, identificando principalmente 5 afectaciones que hemos podido, en las que hemos querido enfatizar, ¿no? Cómo afecta la desinformación a la labor de las mujeres que son defensoras y defensoras de derechos humanos a través de la criminalización de su rol de defensa de derechos humanos, el hostigamiento, ataques, amenazas, tanto personales como institucionales, ¿no? Hemos sido testigos en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de Potosí, cómo defensoras de derechos humanos han sido atacadas, han sido hostigadas por justamente cumplir con ese rol de defensa de derechos humanos. Con las organizaciones de derechos humanos hemos podido ver las afectaciones en la deslegitimación al trabajo que se realiza y también los ataques, ¿no? A través no solamente
páginas, sino también de guerreros, de los llamados guerreros digitales, ¿no? Que muchas veces son cuentas falsas, pero que son bots que a través de una página, una organización postea un contenido e inmediatamente el bot hace un comentario que deslegitima totalmente el trabajo que es desarrollado por esta organización. En cuanto a la población LGTBI, hemos podido identificar una de las más grandes afectaciones considerando el discurso de odio y que se ha ido propagando, como bien César mencionaba, a través de estos grupos denominados antiderechos y también las afectaciones a través de amenazas, hostigamientos que han sufrido defensores de la población LGTBI. En cuanto a los procesos electorales, hemos visto que también las afectaciones van ligadas a lo que es la libertad de expresión y a la generación de convulsión social o conflictos sociales, como hemos podido ver en 2019 aquí en nuestro país. Realmente en el proceso electoral hemos podido identificar en el proceso preelectoral todas estas campañas de deslegitimación y de ataques a candidatos, candidatas, y en el proceso ya postelectoral hemos podido identificar todo este proceso de desinformación que ha logrado convulsionar a la sociedad y enfrentar, ¿no?, a posturas encontradas, enfrentarlas, llegando a las afectaciones y vulneraciones a derechos humanos que hemos sufrido y que también han sido analizadas por el grupo de expertos independientes del GIEI. Y finalmente hemos encontrado un nicho también importante en el que la desinformación juega un rol importante, que es el tema de la salud. Como Susana mencionaba, lo que es la infodemia realmente es un problema de salud pública, ¿no? Desinformación que ha salido en torno a las vacunas, en torno a cuando ha empezado la pandemia, que no existía el virus, que era algo inventado. Realmente para nosotros esto ha sido determinante, especialmente con los representantes de pueblos y naciones indígenas con los que hemos trabajado, porque realmente ahí hemos podido evidenciar la afectación real que tiene, ¿no? Nosotros como personas que estamos, digamos, dentro del radio urbano, podemos tener acceso a lo que es diferentes medios de comunicación, radio, televisión, medios escritos, pero muchas veces ellos están tan desconectados que solamente tienen a veces acceso a redes sociales, dentro de las cuales se ha socializado todos estos bulos, estas noticias que afectaban directamente al derecho a la salud, especialmente vinculado con el tema del COVID-19, ¿no? Me quisiera detener en el capítulo en el que hacemos referencia a las herramientas y buenas prácticas, porque hemos podido evidenciar que realmente a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional hay buenas prácticas que se han identificado, ¿no? Entendemos que la gran parte de estas buenas prácticas están vinculadas a lo que es el fact-checking, que es los verificadores de información, pero también hay otras sobre alfabetización digital, el intercambio de experiencias y las políticas públicas, ¿no? Como a nivel mundial hemos podido identificar que el año pasado se había desarrollado una cumbre global de desinformación en la que se han tenido ponentes, expositores de diferentes países que están desarrollando no solamente fact-checking, sino también iniciativas de alfabetización digital. A nivel mundial también hemos podido evidenciar una iniciativa de la Comisión Europea. Se ha generado un código de buenas prácticas sobre desinformación. A través de este código se están haciendo informes periódicos anuales para poder verificar la implementación de este código de buenas prácticas, ¿no? Entonces, actualmente hay una iniciativa de generar un grupo de trabajo sobre desinformación en la Comisión Europea, que esté conformado por expertos, expertas, y además también que esté conformado por organizaciones y, bueno, activistas que trabajen en desinformación, lo que va a permitir el intercambio de experiencias y el intercambio de conocimientos que consideramos que es fundamental para luchar contra la desinformación. A nivel regional, hemos querido destacar las iniciativas de Chequeado Argentina, que es una de las pioneras en fact-checking y que además de ser una de las pioneras,
también está dando, ¿no?, este conocimiento, este know-how a varias organizaciones que están, o medios también independientes que están intentando hacer este trabajo en diferentes países, ¿no? Algo que me gustaría destacar es las iniciativas a nivel nacional como Bolivia Verifica y Chequea Bolivia, que realmente consideramos que son bastante importantes, ¿no? Consideramos sí que el fact-checking es una de los primeros pasos para poder luchar contra la desinformación, pero también tenemos muy en claro que la desinformación avanza de manera muy rápida, ¿no?, y tenemos que verla de una manera integral. Entonces consideramos que el adoptar políticas públicas y el contar con métodos de alfabetización digital también resulta fundamental al momento de luchar contra la desinformación. Finalmente, me gustaría hacer referencia a lo que son las pistas para detectar la información. En primera está desconfiar de lo extraordinario, enfatizar que los contenidos falsos o engañosos suelen presentar información llamativa, ¿no?, que genera alguna reacción emocional y que muchas veces hace referencia a situaciones extraordinarias que no han sido publicadas por medios de comunicación tradicionales. Hay que prestar mucha atención a la escritura. Muchos de los bulos que son socializados se presentan como si fueran noticias y tienen tres características que sirven como alerta de falsedad. Usan una tipografía diferente a la del medio de comunicación que suplantan, escriben sus titulares en mayúsculas o tienen errores ortográficos. Chequear la fuente y contrastarla. Revisar que la información sea de una fuente confiable. Si se trata de una supuesta captura de pantalla de un portal o medio, sería importante que puedan visitar el medio del que supuestamente ha salido esa noticia, ¿no? Si la información procede de una página que aparenta ser de noticias, una buena práctica podría ser revisar otras publicaciones del portal y contrastar la información con otros medios. Leer la noticia entera y revisar la fecha de publicación. Muchas veces circulan noticias con fotos que son antiguas o que están fuera de contexto, ¿no? Entonces es importante también leer las noticias enteras y no quedarnos con la información que sugiere el titular. Tener cuidado con las cuentas falsas. En redes sociales existen cuentas que usan nombres de personajes públicos para suplantar identidades o publicar parodias muchas veces, ¿no?, en redes sociales especialmente. Entonces, ahí sí es importante tener en cuenta que muchas de estas redes sociales tienen algún tipo de biografía de la persona a la que hacen referencia. Entonces, muchas veces es importante tomar en cuenta estos aspectos para verificar que no es una cuenta que esté haciendo referencia a la sátira o a la parodia, sino que es efectivamente una cuenta real. Buscar el origen de una imagen, ¿no? Muchas veces existen las publicaciones que son falsas y que utilizan fotos reales, pero que están hechas en contextos diferentes. Entonces, dentro de Google existe un servicio que se llama Reverse Image Search y otras páginas como Tiny y Yandex, en las que pueden ustedes poner las imágenes y ahí les van a poder decir si hay alguna parecida o similar en alguna otra fecha, ¿no?, para que ustedes también puedan contrastar. Chequear la veracidad de un video. Aunque no hay, digamos, muchas páginas o motores de búsqueda que estén diseñados para verificar los videos, InVid es una muy buena herramienta y además que es muy fácil de manejar. Entonces, consideramos que este punto va a ser importante para que ustedes también lo puedan revisar. Revisar los archivos digitales y, bueno, finalmente, usar los buscadores avanzados de Google, ¿no? Google brinda muchas posibilidades que comúnmente no son utilizadas, pero que sí son importantes porque Google permite usar operadores de búsqueda avanzada para restringir resultados y tener hallazgos precisos, ¿no? Entonces, consideramos que sí hay algunas pistas que esperamos que sean de utilidad para ustedes y que puedan también evitar, de cierta manera, ser víctimas de desinformación y también convertirse en agentes de desinformación. Creo que eso sería lo fundamental y, bueno, agradecerles nuevamente por su presencia. Buenas noches a todas, todos y todas. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Bueno, le he dado una leída al libro y creo que para poder hacer buenos comentarios es bien importante intentar comprender de la mejor manera lo que quiere hacer el libro, ¿no? Entonces, aunque
ya nos ha explicado acá la estructura general del libro, que lo han dividido en 5 partes. Yo he decidido ordenar mis comentarios en 3 partes, ¿no? Y va a haber una cuarta parte final en la que voy a hablar un poco más de mis preguntas, algunos aportes o cosas que pueden apoyar, digamos, al debate a futuro, ¿no? Entonces, ¿en cuántas partes he organizado esta exposición? Primero, un poquito sobre el marco teórico que han manejado acá las expertas. Después, el diagnóstico que realizan sobre la afectación de la desinformación a los derechos humanos, y me gustaría enfocarme más que todo en lo que realizan respecto a mujeres, a colectivos LGTBI y también organizaciones defensoras de derechos humanos. En tercer lugar, un poquito mencionar este ejercicio que me parece muy importante de hacer este mapeo de actores, prácticas y herramientas que se han realizado. Y finalmente, ahí voy a meter algunos comentarios y preguntas personales, ¿no? Entonces, para empezar, ¿cómo concibe desinformación este documento, ¿no? Y aquí hay una cita. Entonces, de acuerdo al documento, la desinformación es la difusión de información manufacturada o genuina sacada de contexto con intención de distorsionar la opinión pública. Creo que aquí la variable clave que están manejando las autoras es la intencionalidad, ¿no? Y en función a la intencionalidad es que desarrollan esta tipología en la que distinguen 3 figuras, ¿no? Por un lado, distinguen la información errónea, que es aquella información falsa que circula, pero que la gente cree que es verdad. La desinformación es aquella información falsa que se difunde, que la gente difunde a sabiendas de que es falsa, ¿no? No me importa si es falso, igual lo voy a compartir porque da razón a lo que yo estoy creyendo. Y por último tenemos la información maliciosa, ¿no? Que es esta información real que se utiliza con malicia para dañar a ciertos actores en ciertos contextos, ¿no? La libertad de expresión debería limitarse tomando en cuenta los impactos de la desinformación. Los autores, y esto es muy importante, consideran que la solución no va a pasar necesariamente por legislar la desinformación, sino por construir esfuerzos entre el Estado, la sociedad civil y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que me ha parecido muy interesante de la guía es que se hacen esta pregunta, que bueno, está implícita, pero creo que la responden de una manera muy acertada. ¿De qué forma podemos protegernos de la desinformación sin atentar la libertad de expresión? Y para eso desarrollan una guía toman en cuenta un montón de pasos, un montón de estándares que deberían cumplir los estados para defender la libertad de expresión, pero existen ciertos puntos que tienen que cumplir también para poder luchar contra la desinformación sin la necesidad de penalizar o ir recortando libertades individuales, ¿no? Ese es un punto de vista que me parece muy interesante, ¿no? Porque están buscando, por un lado, luchar contra la desinformación que está apuntando los derechos humanos, pero por el otro lado también están haciendo el esfuerzo de balancear y no irnos a directamente, ya vamos a empezar a legislar la desinformación. Y un problema que sucede en muchos estados es que los políticos toman desinformación como aquella información que les está cuestionando, ¿no? Entonces eso puede llevar a muchos problemas de control excesivo por parte del Estado. La segunda parte, ahora sí pasando a la segunda parte de los comentarios, tiene que ver con el diagnóstico que realizan sobre los derechos humanos y la desinformación. Y aquí trabajan en varios temas. Está el tema de mujeres, están las organizaciones que promueven los derechos humanos, los colectivos LGTBI, la salud, el contexto electoral y político. Entonces, a mí me gustaría solamente enfocarme en los colectivos de mujeres, las organizaciones que promueven los derechos humanos y los colectivos LGTBI. Y se ha mostrado a partir de esos talleres participativos que han hecho que la desinformación se está utilizando para deslegitimar las demandas de los sectores que están buscando hacer cambios positivos en la sociedad, ¿no? Que están buscando traer derechos, pero el problema es que se los está deslegitimando con la desinformación y a su vez están fortaleciendo los estereotipos que se tienen, ¿no? En el caso de las mujeres es muy importante cómo se afecta la imagen y las
las propias demandas de las mujeres que son defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, de aquellas mujeres que defienden la vida libre de violencia, de aquellas mujeres que tratan de acceder y conseguir más derechos políticos, y también se desinforma respecto a estas mujeres que forman parte de estos colectivos que defienden el medio ambiente, ¿no? Entonces todos estos 4 sectores de mujeres son bastante afectados. Y un ejemplo muy interesante que ponen en esta guía es esta cuestión de, bueno, en 2017, si no me equivoco, ha habido este debate de ampliar las causales del aborto en Bolivia. Ya han salido los grupos conservadores a venir y han terminado, es como un montón de desinformación en los debates, porque eso anuncian acá, con un montón de desinformación en el debate público. Ya al final han modificado el Código Penal y también se ha modificado el Código de Familia, diciendo que Bolivia va a defender a los niños y niñas desde la concepción, ¿no? Entonces ese tipo de debates y vicios viene con la desinformación. Bueno, respecto a los ataques a organizaciones de los colectivos lesbianas, gays, etcétera, se ha visto, y este es uno de los problemas más grandes, porque existen organizaciones a nivel internacional que tienen una gran capacidad de convocatoria y que pueden realmente organizar manifestaciones en contra de los derechos de estos colectivos, y fomentando un montón de estereotipos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se mencionan los casos que muchas personas se lo han creído, ¿no? De estas supuestas personas que forman parte del colectivo, que defienden el derecho a sentirse atraídos a menores de edad, ¿no? Que ha sido una de las desinformaciones más grandes y de los estigmas que sufre el movimiento LGTBI. Entonces, y bueno, por último, que creo que es bien importante, tenemos a las organizaciones defensoras de derechos humanos, que son constantemente atacadas por el gobierno, porque estas organizaciones lo que buscan hacer es defender los derechos de la sociedad, y los propios miembros del gobierno, aunque lo dicen en sus discursos, estos que estarán queriendo hacer, es bien interesante porque aquí en este documento se observa cómo las direcciones de redes sociales, por ejemplo, que ustedes saben que se ha creado una acá, los guerreros digitales que trabajaban a favor del gobierno, han atacado a estas organizaciones. Entonces, este tipo de cuestionamientos hacia los colectivos que buscan defender los derechos humanos vienen de parte del Estado, ¿no? Y también de algunas organizaciones extremistas que no quieren que estos vayan accediendo a más derechos. Concluyen las autoras que la desinformación se está utilizando para deslegitimar las demandas, apartar a los colectivos del espacio público, especialmente cuando estos están cuestionando algunos cimientos que desafían el orden establecido y, digamos, tradicional. Luego de eso, pasamos a la parte 3, donde las autores, hacen este mapeo de herramientas, actores y buenas prácticas, ¿no? Hacen un esfuerzo por mostrarnos a nivel regional todos los elementos que pueden ayudarnos a combatir la desinformación. Es bien importante porque las autoras y los autores ordenan estas iniciativas en función a 4 estrategias, ¿no? Toman en cuenta las agencias de verificación, aquellos lugares donde se está realizando alfabetización digital y mediática, desarrollo de herramientas tecnológicas en contra de la desinformación, y aquellas también organizaciones, en cuarto lugar, que están impulsando políticas públicas, ¿no? Entonces estos son como los 4 ejes que permiten organizar este mapeo. Entonces, brevemente, así, algunas verificadoras de Bolivia, las que ya han mencionado acá, Chequea Bolivia, Bolivia Verifica, que han realizado un trabajo desde 2019. De hecho, Chequea Bolivia ayer estaba cumpliendo 3 años. Entonces, ya están trabajando justamente desde el conflicto de 2019, precisamente porque se preveía, ¿no?, que iba a haber en octubre de 2019 hecatombe de desinformación. Bueno, ahí está, las mencionan como 2 lugares que podemos preguntar, a los que podemos acudir para poder ver, digamos, noticias verificadas. Pero también, y esto me gusta mucho, que se recupera la ciudadanía, ¿no? Se recuperan estos observatorios ciudadanos
porque sostienen los autores que la información veraz es una herramienta muy grande y muy positiva para combatir la desinformación contra los colectivos. Y por ejemplo, menciono el Observatorio Ciudadano de Justicia Plural, el Observatorio de los Pueblos Indígenas que está a cargo de CEGIS, el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Red Unitas, el Observatorio del Género de la Coordinadora de la Mujer, el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Católicas por el Derecho a Decidir, el Observatorio de los Derechos de la Población LGTB de ADESPROC, por ejemplo. Entonces, acudir también a estas fuentes de información que al mismo tiempo están produciendo información fidedigna sobre los colectivos, pero al mismo tiempo combaten estereotipos y a la vez luchan por sus derechos. Creo que es una parte muy importante que están realizando, rescatando esta guía, mostrarnos, hacernos una lista para que nosotros ya tengamos como ciertas herramientas, ciertos lugares a los que podemos acudir. Ahora sí, voy a pasar a la cuarta parte, donde hago algunos comentarios personales a la guía. Hay una pregunta que se realiza en la guía, que es ¿por qué se difunde más la desinformación que la información verdadera? Creo que este punto, hay muchas teorías que tratan de explicar este fenómeno, pero creo que este punto merece abordarse un poco más. Deberíamos ampliarlo un poco más en debates plurales, porque creo que esta cuestión tiene que ver. Bueno, ahora ahorita les veo. Creo que es bien importante darnos cuenta que la desinformación, en el texto se entiende que la desinformación es un fenómeno que tiene que ver mucho con intencionalidad, pero existen varios casos donde la desinformación es compartida por actores que no tienen, digamos, la intencionalidad de hacer daño a un colectivo, de hacer daño a ciertos derechos, sino que tienen ciertos bagajes culturales en los que se puede asentar la desinformación. Bagajes culturales, bagajes incluso experiencias personales que les hacen creer ciertos contenidos desinformativos de a lo mejor estos centros que producen desinformación con muchas malas intenciones. Entonces, por ese motivo, creo que es bien importante comenzar a tomar esta pregunta de por qué se difunde más la desinformación que la información verdadera. A mí me interesa mucho comenzar a pensar también la desinformación en términos socioculturales, que creo que es una parte que todavía no estamos abordando lo suficiente. Yo me gustaría poner varios ejemplos, ¿no? Porque la desinformación puede asentarse cuando existen ciertos marcos de interpretación que favorecen esto. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un país que tiene una gran mayoría de, digamos, iglesias evangélicas, es muy, muy sencillo que venga alguien, difunda desinformación y entre esa población se difunda esa desinformación. Voy a ir a otro ejemplo, porque creo que los ejemplos nos pueden ayudar a observar cómo incluso la cultura en algunos casos puede ayudar a que la desinformación se propague a pesar de que no sea algo intencional. Entonces, por ejemplo, ha habido una etnografía muy interesante que ha desarrollado Gerardo Fernández con los aymaras, ¿no? En los años 90. Y se llama Enfermedad, Moda y Cuerpo Social en el Antiplano Aymara, un boceto de la inspiración colonial sobre los modelos de identidad en los Andes. ¿Qué nos dice esta etnografía respecto a los aymaras y que les puede parecer interesante a los que están en la audiencia? Nos dicen que los aymaras conciben, al menos en esa comunidad, conciben su cuerpo como una roca, ¿no? Mientras más alimentos duros consuman, más alimentos como el chuño, como las habas secas, como el pito, eso les va a ayudar a que su cuerpo se convierta igual de duro, y un cuerpo como una roca no le entra enfermedad, ¿ya? Esa es la concepción que tienen sobre la salud. Pero ¿qué pasa en estas comunidades? No asisten lo suficiente, por ejemplo, a campañas de vacunación, y esto está documentado, porque ven que la vacunación está atentando contra esa visión de su cuerpo social, por ejemplo. Y también, y ustedes se van a acordar del famoso Chuñomán que decía, nosotros no nos vamos a enfermar de COVID porque comemos chuño, ¿no? Pero quiero que entiendan que pareció un chiste, provenía de una formación cultural sobre la cual se ha cimentado desinformación, ¿no? Entonces creo que esa parte nos falta un poco avanzar un poco más. Y el último ejemplo que quiero traer, porque quiero explicar también y me gustaría ir ampliando y debatiendo esta definición sobre desinformación, es que en algunos casos
la desinformación, no es necesariamente un proceso malintencionado. Y les comento, o sea, hace unos años, en 2019, me ha tocado hacer trabajo de campo con los guaraníes. Ya era un trabajo que estábamos realizando sobre la enfermedad del Chagas, ¿no? Entonces, van a ver, o sea, es sumamente terrible como todas las casas de los guaraníes en ese lugar, que se llama Lagunillas, al menos tienen un infectado con Chagas. No vienen los servicios nacionales de salud a darles las medicinas, no hay el tratamiento, pero las personas, esto es muy grave, existen empresas petroleras que contratan a los guaraníes, a los locales, porque ahí se está explotando el gas, ¿ya? Y para poder acceder a un puesto de trabajo en esos lugares tienen que tener una prueba negativa de Chagas o al menos tener sus Chagas bajo control y estar en tratamiento. ¿Cuál es el problema? Que los guaraníes quieren acceder ahí para ascender socialmente y como no hay medicinas, lo que han empezado a hacer, y ahí 2019, antes de la pandemia, ya se utilizaba la ivermectina como una alternativa para curar, entre comillas, ¿no? Entonces, creo, y aquí va mi comentario, que las futuras agendas de desinformación es bien importante tomar en cuenta estas creencias y experiencias personales sobre las que se puede cimentar la desinformación y tal vez ir haciendo crecer un poco más este concepto, porque yo estoy totalmente de acuerdo que existen grupos conservadores que buscan usar la desinformación para deslegitimar a los colectivos, como hemos visto y como se ha podido documentar, por ejemplo, acá. Pero también existe desinformación que no es intencionada, ¿no? Y que yo creo que una gran parte de los bolivianos seguimos sufriendo porque tal vez no tenemos las habilidades informativas, tenemos un bagaje cultural, unas experiencias que hacen que caigamos otra vez en desinformación. Ahora sí, en general, creo que el texto constituye una guía muy importante de introducción al problema de la desinformación y cómo está afectando en particular a los derechos humanos de ciertas poblaciones vulnerables. Y a mí me parece es un trabajo muy importante, pero creo que de todas formas, como sugiere el libro mismo, es un paso muy importante que va a ayudar a muchos a empezar a interiorizarse con esta dinámica, pero creo que requieren más esfuerzos conjuntos desde la ciudadanía, el Estado y las ONGs, como han propuesto, para ir trabajando e incluso ampliando nuestra agenda de intervención en la desinformación. Y bueno, personalmente, como ya les he ido comentando, creo que la cultura, creo que nuestro proceso de socialización, nuestras experiencias, la ideología deberían formar parte de nuestra agenda para luchar contra la desinformación. Realmente el Internet nos ha convertido en seres totalmente conectados al segundo, y eso también se ha convertido en un riesgo en el ámbito de la información y la desinformación. Mi página tiene la intención de informar, yo le denomino como un medio alternativo de comunicación, y que a diferencia de muchísimos sitios gay, no contiene ni pornografía, ni mucho menos, ni contactos, ni enlaces, ni más, pero que ha persistido en el tiempo para relacionar a las personas. Pienso que el hecho de la credibilidad de un espacio como este se lo da en el tiempo y se lo da por la confiabilidad de lo que publicas, la verificación de lo que publicas y el interés que la gente tiene al respecto de las publicaciones que tú realizas. A partir de ahí, siento que además de las interesantes acepciones que hace el libro y la estructura que tiene, podría referirme a la desinformación que hemos visto de unos años hasta ahora como una desinformación estructurada a nivel global y con altas intencionalidades
de hacer daño a poblaciones en alto riesgo, como son las poblaciones LGBTIQ+, que a partir de esas campañas millonarias, además debemos decir, porque se invierte muchísimo dinero en todo el mundo, digo muchísimo, porque cuando se invierte muchísimo dinero, es difícil, casi imposible contrarrestar. ¿Por qué los derechos de las poblaciones LGBTIQ+ no están avanzando como deberían, como las Naciones Unidas están promoviendo? Porque existen ataques desinformativos estructurados que no nos permiten llegar a los espacios donde deberían. La desinformación causa discriminación. Eso lo sostengo. Pero la gente niega la información veraz y está totalmente abierta a cualquier tipo de fake news, bulos, información nada certera, sin fuentes y totalmente, yo le digo mentirosa, mentirosísima, ¿no? Que definitivamente a defensores de derechos humanos, activistas en derechos de las poblaciones LGBTIQ+, entre otros, nos impiden desarrollar un trabajo que antes desarrollamos de una manera más abierta. Avanzábamos mucho, la gente buscaba la información, ahora tienen miedo. Quizá las redes sociales cumplen su gran función comunicativa, de contacto, etcétera, pero también están cumpliendo esa otra función. No sé, aparecí en un grupo de WhatsApp de no vacunas. Respondí a una encuesta que me llegó por mail y a los 10 minutos, ¡pum!, aparecí en 2 grupos de no vacunas. Me salí de uno, pero la pensé para el segundo y dije, no, me quedo. A ver qué dice. Aborto, homosexualidad, de todo, para convencerte que no te vacunes. ¿Y qué hay de nosotros? Los pobres gaycitos, las pobres transitas, lesbianitas, no somos pobres, ¿no? ¿Qué hay de nosotros? Gracias a esto, estamos viendo retroceso social que pensábamos que ya habíamos superado. Incluso en nuestras bases, incluso en personas LGBTIQ+, que están abiertas a este tipo de espacios y que se ponen en contra del avance de los derechos humanos de las personas LGBT. Por múltiples razones que lógicamente tienen como fuente estos espacios estructurados de desinformación masiva que se dan a lo largo de todo el planeta. Para terminar, los loguitos que hay atrás creo que son muy significativos, porque esta publicación, y se agradece a Fundación Construir, es la segunda vez que lo digo en un foro, está demostrando que no está haciendo un trabajo de escritorio detrás de un estante con miles de libros y googleando todo, sino que está llamando a la sociedad civil de base para poder ser parte de estos espacios de reflexión, para asumir su rol de crítica, de esa riqueza que tenemos de vivencia cotidiana y que se ve plasmado en estas publicaciones. Y me gustaría puntualizar los 5 puntos que destacan y que son desinformación, son mentiras,
que convencen a la gente y que dan temor. Y el temor definitivamente es la clave para desencadenar violencia, discriminación, etc. La primera desinformación, la primera mentira. Las personas homosexuales tienen más probabilidades de cometer abusos sexuales a menores. O sea, nuestro chip homosexual seguramente es súper activado para ellos. No existe una evidencia científica que demuestre esto. Es más, las investigaciones de por medio indican que hay un equilibrio tal entre heterosexuales y homosexuales que esta afirmación realmente es totalmente tendenciosa. La segunda, los niños de familias LGBTI crecen con problemas mentales y de identidad de género. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo soy gay, yo soy homosexual y he nacido en una familia heterosexual. Mis papás son heterosexuales y todos mis hermanas son heterosexuales. Traslado este ejemplo a un niño gay, a un niño que vive en una familia gay. 2 papás homosexuales o 2 mamás lesbianas. Tienen las mismas probabilidades de ser gay o lesbiana que cualquier otro. Las investigaciones afirman que no existe mínima posibilidad para tener esta idea de que una familia formada por personas homosexuales va a criar niños que van a convertirse, entre comillas, en homosexuales. 3. Las personas bisexuales son más promiscuas. O sea, hasta la afirmación es claramente intencionada. No existen evidencias científicas para ello. Las personas transexuales están enfermas. Y leo y cito: el año 2018 la Organización Mundial de la Salud descalificó a la transexualidad como una enfermedad mental. Por el contrario, el rechazo, la violencia y la discriminación de la que son objeto estas personas pueden generar en ellas problemas emocionales, es verdad. 5. Todo lo que no es heterosexualidad es antinatural. Y aquí ponen el ejemplo bien clarito. La naturaleza está plagada de homosexualidad. Nosotros somos seres racionales, intencionales, pero el mundo animal, el mundo natural, el mundo está plagado de ejemplos clarísimos de homosexualidad, y no son intencionalidades, son instintos. No somos la única raza que tiene homosexuales dentro suyo. La naturaleza está plagada de eso. Son argumentos que marcan miedo para marcar respuestas negativas hacia nuestras vidas. Digo hacia nuestras vidas porque nuestra vida está en juego. Ese hombre que se cree con el derecho de castigar a una mujer transexual solo por serlo, y asesinarla y dejarla y darle 50 puñaladas, es una persona enferma, convencida de todas estas mentiras. La homofobia, la transfobia es enfermedad. La homosexualidad no. Y con eso quisiera acabar y agradecer por la participación que hemos tenido en este documento, y muchas gracias a todos, todas y todes.